Aleaciones ferrosas. Dentro de las aleaciones ferrosas tenemos a las fundiciones y tenemos los aceros. Como pueden ver, son características o materiales muy diferentes, ya que los aceros, por ejemplo, podemos hablar de aceros de alta aleación, como los aceros inoxidables y para herramientas. Podemos hablar de aceros de baja aleación, y en estos se subdividen en diferentes categorías, bajo, medio, alto, y tienen diferentes aplicaciones. En el caso de las fundiciones, hablamos de fundiciones gris, dúctil nodular, blanca y maleable. Teniendo en cuenta estas clasificaciones, es importante aclarar que los aceros tienen un porcentaje de carbono muy diferente a las fundiciones. Varían entre 0.008 hasta el 2,1% en carbono, mientras que las fundiciones van de 2,1 hasta 6,7% de carbono. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver las primeras clasificaciones que tienen los aceros. Se pueden clasificar según su composición, según su utilización, según su calidad. Según su composición, aceros al carbono, aceros aleados, que aparte del hierro y el carbono tienen otros elementos adicionales, sean en baja cantidad, en media cantidad y en alta cantidad. Esto forman otras aleaciones, otros aceros con unas características especiales. Para poderlos clasificar comercialmente, los clasificamos con la norma IC-SAE, ¿sí?, que es la sigla de esta sociedad, que es la Sociedad Americana o el Instituto de Aceros y Fundiciones en la Sociedad Automotriz o de Ingenieros Automotrices. Esta clasificación consta de 4 dígitos. Los dos primeros nos van a decir qué aleantes son, o si no tienen aleantes, qué tipo, y los dos últimos es el contenido medio de carbono en porcentaje en peso multiplicado por 100. Nos va a decir cuánto carbono tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos los 4 números, ¿sí?, y esto nos va a decir cuánto carbono tenemos. El primer número es el aleante principal y el segundo es la modificación. Entonces, comercialmente podemos tener aceros como el 1010, 1020, 4140, 1040, entre otros. ¿Listo? Para saber cómo funciona esta clasificación, hay unos esquemas, unos números que me dicen qué es cada cosa. Por ejemplo, el primer dígito. Si ponemos 1 es acero al carbono, si ponemos 2 es níquel, 3 níquel cromo, 4 molibdeno, 5 cromo, 6 cromo vanadio, siendo el cromo el principal, 7 wolfranio con cromo, 8 níquel con cromo, molibdeno, 9 níquel, cromo, molibdeno. ¿Listo? La diferencia entre el 8 y el 9 es que en el 8 el principal es el molibdeno y en el 9 el principal es el níquel. Cada de estos 9 números me dan las 9 posibilidades que tengo para el primer dígito. ¿Listo? Luego, en el segundo número, por ejemplo, si tenemos 1 es un acero al carbono y 0 que indica que no tiene nada. 1 es acero al carbono y el otro 1 es que tiene azufre y bajo fósforo. El 3 es acero al manganeso. El 4 es tal cosa. Entonces pueden ver que cada numerito adicional también va a dar esa información. ¿Listo? Para saber las clasificaciones, aparte de eso, es importante conocer qué diferencias hay de los aceros al carbono. En estos casos, los aceros, aunque tengan pequeñas cantidades de estos elementos, es más que salen del mismo proceso de producción, son trazas o contaminantes, pero se supone que deben ser hierro, carbono. Existen diferentes aceros al carbono, están de bajo carbono, que su porcentaje es menor al 0.3%, son los más dúctiles que hay y blandos,
Entre ellos tenemos el acero 1010, que es el que se usa para planchas, flejes, clavos, tornillos, entre otras cosas. Y el 1020, que se usa para chapas, unas láminas más gruesas, secciones estructurales, ejes y engranajes. El medio carbono son aceros que tienen un porcentaje entre 0.3 y 0.5. En este caso vemos que tenemos un 1040, ¿sí? 0.4 de carbono. En este caso se usa para ejes, clavos, tuberías de alta resistencia, entre otros. Por último tenemos los de alto carbono, que van de 0.5 a 0.95. Son los más duros. Tienen una dificultad de soldar muy alta. Principalmente tenemos el 1060 y el 1080. Son usados para resortes muy grandes, ruedas de ferrocarril o de trenes. Se usan en los alambres para los instrumentos musicales, para troqueles de forja, cinceles, que es la herramienta que sirve para romper algunos otros materiales cerámicos. Entonces miren que cada uno de ellos se usa para ciertas aplicaciones dependiendo del porcentaje de carbono, ¿sí? Mirando esa norma, la clasificación ICSAE, tenemos el acero al carbono como un 1010, un 1020, un 1040, usamos para clavos, tornillos, ejes, engranajes. Son dúctiles y blandos. Y aceros de alto carbono tenemos el 1060 y el 1080 para aplicaciones mucho más fuertes. Son los más duros, más fuertes que los anteriores. ¿Qué más nos puede decir esta norma? Si ya trabajamos con los aceros que no tenían ningún aleante, tenemos aceros de baja aleación. Entre ellos tenemos el 1340, que son pernos de alta resistencia. 5140 y 5160, engranajes de transmisión para equipos que tengan motores o partes móviles. 4140 para turbinas. 4620, 4820 para fresas de acero que se usan en maquinarias para fabricar. 4340, secciones pesadas, piezas que tienen que ser muy robustas y de mucho peso. 8620 y 8650 para los ejes de las máquinas. ¿Listo? Eso eran todo lo que son las clasificaciones según su composición. Según su utilización, tenemos aceros estructurales, ¿cierto? En este caso, aceros estructurales al carbono. ¿En qué se usan? Para fabricar estructuras. Están extra dulce, dulce, medio dulce y medio duro. Cada uno de ellos tiene un porcentaje de carbono. Nosotros conocemos en el mercado o en nuestra vida diaria conocemos alambre dulce, y este va a tener entre 0.15 y 0.30 de carbono. Aparte de la utilización de los aceros estructurales al carbono, también tenemos aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación. Son aleados con ciertos elementos para hacerlos aún más resistentes. Tenemos también aceros al carbono para herramientas y matrices, martillos, alicates, todo instrumento de perforación, entre otros. Y los podemos dividir en tenaces, en duros y de alta dureza y baja tenacidad, ¿cierto? Son materiales usados como herramientas. ¿Qué más tenemos? Aceros de herramientas y aleados, pero en este caso ya no son solo carbono, también hay otros elementos que van a ser mucho más duros, más resistentes, por ejemplo resistentes al impacto, y también permiten trabajar en caliente o en frío. Por último tenemos los aceros con propósitos diferentes, los inoxidables, que van a proteger de la corrosión, aceros resistentes a oxidación pero a alta temperatura, resistentes al desgaste o a la fricción, para muelles, para usos eléctricos y magnéticos. Hay diferentes aceros según la aplicación que vayan a tener. ¿Listo? Con esto terminamos la clasificación general de los aceros. Teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a analizar a qué se refiere la palabra tratamiento térmico. Existen dos tipos, tratamiento en trabajo en frío y en caliente. Cuando hablamos de frío nos estamos refiriendo a temperaturas ambientes o inferiores. Y en caliente el material se va a calentar hasta cierta temperatura, ¿sí?
Dentro de los tratamientos térmicos tenemos recocido, normalizado, temple y revenido. ¿Qué hace un tratamiento? ¿O en qué consiste un tratamiento? Los tratamientos buscan calentar el material a cierta temperatura y dejarlo enfriar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Se enfrían de una manera rápida o unas maneras un poco más lentas. Y esto va a cambiar la microestructura del material, lo que implica que va a cambiar sus propiedades. El temple. ¿Cuál es el objetivo del temple? Es un tratamiento que busca elevar la dureza y la resistencia mecánica. Esto se hace transformando la austenita en una fase que se llama martensita. Y esto es típico de los aceros templados. ¿Listo? ¿Dónde se ve esto? Un ejemplo muy común. Por ejemplo, cuando forjan espadas o meten las espadas en el agua tipo película, el acero se vuelve muy duro porque el agua lo va a enfriar tan rápido que la superficie queda dura. ¿Sí? Recocido. Es un tratamiento complementario al temple. Después de que los aceros son templados, quedan demasiado duros y a su vez quedan frágiles. Lo que hace puede corregir este proceso. Pierdes un poco de dureza, ¿sí? Pero el material vuelve a un estado que se puede usar. Entonces tenemos diferentes tipos de recocidos. Hay un recocido completo y hay un recocido incompleto. El completo va a quitar todos los problemas que tenemos y el incompleto no va a quitar todos los problemas, ¿sí? Eso es como la diferencia fundamental entre ellos. Recocido de globalización se usa mucho en aceros que se usan para maquinar piezas. Esos glóbulos que se forman ayudan a cortar o a eliminar la viruta de una manera mucho más fácil. Recocido de cristalización reduce las tensiones. Recocido de homogenización elimina todos los problemas de segregación. Entonces miren que hay diferentes recocidos y cada uno de ellos va a solucionar algún problema. Entonces podemos ver que el recocido, después de deformar, esta sería la pieza original, este sería la estructura, y el recocido puede volver a la pieza a un estado muy similar. ¿Listo? Aquí podemos ver la diferencia entre uno. Este sería el temple, vengo acá, caliento el material y lo enfrío rápidamente. El normalizado lo enfría más despacio. El recocido lo enfría mucho más lento. Y aparece otro que es el revenido, que simplemente después de haber calentado y hacer un proceso de temple, vuelve y se calienta, pero a una temperatura menor, y vuelve y se enfría. ¿Listo? Con esto terminamos los tratamientos térmicos más comunes que se le dan a los metales, en este caso al acero. Vamos ahora a conocer algunos de los aceros o metales ferrosos más comunes. Aceros inoxidables. Pues son aceros que deben ser resistentes a la oxidación. Los podemos clasificar en tres: austeníticos, ferríticos y martensíticos. ¿Por qué se llaman así? Porque la fase predominante es austenita, ferrita o martensita. ¿Sí? Normalmente, aparte del hierro y el carbono, el elemento principal es el cromo. Y adicional del cromo se pueden adicionar otros elementos. Los austeníticos más comunes, serie 200 y 300. Esta sería la composición de cromo, níquel y molibdeno. ¿Y para qué sirven? Son no magnéticos, no se endurecen por tratamientos térmicos, son soldables, sirven para trabajar en frío, tienen buena resistencia a la corrosión, buen acabado superficial, fácil de limpiar, buena tenacidad. Ferríticos, magnéticos, a estos sí los coge el imán, no son endurecibles por tratamiento térmico, moderadamente endurecibles por trabajo en frío, son muy difíciles de soldar
y tienen una resistencia a la corrosión más o menos moderada. ¿Listo? Estos ya serían los porcentajes de cromo y de carbono. No tiene tantos elementos como los austeníticos. Los martensíticos son aceros que los coge el imán, son endurecibles por tratamientos térmicos, ¿sí? Son también difíciles de soldar. En general son difíciles de soldar. Y los duples son combinaciones, son magnéticos, tienen buena resistencia a la corrosión, se pueden soldar, es una ventaja, y mejoran o tienen mejores propiedades que los austeníticos. ¿Para qué se usan estos materiales? En la industria de alimentos, ¿cierto? En la cervecería, en todo lo que es refrigeración, en la industria petroquímica y en la industria de tratamiento de aguas. Todo aquello que va a estar en contacto con alguna sustancia y no queremos que se dañe, se degrade o lo contamine. Son muy utilizados en todo ese tipo de industria. Fundiciones son la otra familia de aleaciones que tienen hierro. Comercialmente estamos hablando de un 2,5 a un 4% en carbono, aunque el rango sea mayor. Son materiales que no se pueden laminar, ni estirar, ni deformarse a temperatura ambiente. Normalmente se funden y la pieza que yo quiero fabricar sale de la misma fundición. Las propiedades mecánicas no son tan buenas como los aceros, pero tienen otras ventajas. Son más fáciles de maquinar. Se pueden fabricar piezas de tamaños muy grandes y complejos. No se necesitan equipos demasiado costosos comparados con el acero. Absorben vibraciones mecánicas. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y tienen buena resistencia al desgaste, ¿sí? Entonces en este caso tienen esas ventajas. Dentro de ellos podemos encontrar varios tipos de fundiciones. La gris o dúctil se llama gris porque el color que nos forma es de ese color. Y es muy común encontrarla en este tipo de aplicaciones, por ejemplo las sillas de los parques, los alcantarillados, entre otros. Es la fundición más utilizada que hay. Se adiciona silicio y manganeso. ¿Sí? Esta sería la microestructura que podemos ver. Fundición nodular. En la fundición nodular se ven unas esferitas, ¿cierto? Como ven acá, por eso se llama nodular. Esta se utiliza principalmente para mecanizar. Esas esferitas funcionan como unos lubricantes que facilitan que herramientas como la fresa u otras herramientas perforen o mecanicen de una manera mucho más rápida que otras aleaciones de acero o fundiciones. ¿Sí? Miren las piezas que podemos fabricar: bombas, bielas, sistemas de prensas, entre otros. Fundición blanca y maleable. ¿Por qué se llama así? Porque cuando tiene una fractura, la superficie se vuelve de ese color. Tiene alta dureza y resistencia al desgaste. Es poco utilizada porque es muy frágil y es muy difícil de mecanizar. Recuerden que las dos anteriores son las más comunes que hay. ¿Listo? Esta sería la estructura de una blanca y maleable. Como pueden ver, cambia mucho en comparación a las otras fundiciones. Con esto terminamos las fundiciones